Hola, segundo C. ¿Están ahí? Qué bueno encontrarnos. Pónganse cómodos, porque hoy seguiremos leyendo Soy Manuel de Margarita Mainé. Capítulo 6. Tiempos remotos. Cuando la maestra pegó una lámina de Belgrano en el pizarrón, casi me caigo de la silla. Resulta que Manuel Belgrano era muy parecido al superhéroe que andaba a caballo en mi revista. Ese que tenía cara de bueno y me gustaba tanto. En la imagen del pizarrón solo se lo veía a él con una bandera detrás. Estaba muy serio y con el pelo corto y oscuro, peinado sobre la frente. ¿Andaba a caballo?, le pregunté a la maestra, y ella sonrió. Claro, dijo, en esos tiempos no había autos, y las personas andaban a caballo o en carros, porque no existían los autos. Pensé que ahora sí existían y nosotros seguíamos yendo en carro, pero no me animé a decirlo. ¿Y en moto?, preguntó mi compañero. No, ni autos, ni motos, ni camiones, explicó la maestra. ¿Entonces no había autopistas?, pregunté tratando de imaginar cómo sería el paisaje desde mi ventana sin ese pavimento lleno de vehículos que llenaba el aire de ruido y humo. No, repitió la maestra. Mejor, antes de hablar de la vida de Manuel, vamos a recordar cómo eran aquellos tiempos remotos. Qué ganas de usar palabras difíciles. Remotos. ¿Qué quería decir remotos? ¿Tendría algo que ver con el control remoto? Por suerte esta vez la maestra no pensó en el diccionario y nos pasó una película que mostraba cómo era el mundo cuando Belgrano vivía. Se llamaba Documental y contaba algunas cosas. La ciudad era de casas bajas, las paredes blancas, los techos de tejas, las ventanas tenían rejas de hierro. Las mujeres de clase alta usaban vestidos largos, peinetones y abanicos. ¿Eran todas altas?, interrumpió Fernando, que es preguntón. La maestra explicó entonces que no todas las personas vivían de la misma manera. Parece que los españoles y los que tenían dinero eran la clase alta y tenían muchos privilegios y un montón de gente a su servicio. Las calles eran de tierra y cuando llovía mucho resultaba difícil andar por el barro. Para lavar la ropa iban al río. Los comerciantes tenían sus locales frente a la plaza o vendían sus productos en las pulperías. Había vendedores ambulantes. Lo de los vendedores ambulantes ya lo sabía, porque en la última fiesta de la escuela tuve que disfrazarme de vendedor de velas. Y no compraban velas para cuando se cortaba la luz como hacía mi mamá, sino porque no había electricidad. Y si no había electricidad, no había televisión, ni teléfono, ni computadoras. Nada. Qué aburrido vivir así, dijo Laura. Yo me acordé de que cuando se corta la luz en casa, con Rocío jugamos a las sombras y nos reímos un montón. El mundo era distinto, dijo la maestra, pero les aseguro que nadie se aburría en la época colonial. Capítulo 7. Cruzar el mar. ¿En qué quedamos ayer?, preguntó la maestra. Le gustaba saber si nos acordábamos de algo. En que en la época colonial no había nada, dijo Fernando. No digan que no había nada. El mundo era de otra manera y por eso Manuel tuvo que viajar a Europa para estudiar en las universidades, porque quería ser abogado. ¿Fue en avión?, preguntó otro compañero. Con solo mirar a la maestra nos dimos cuenta de que tampoco había aviones. Viajó en barco, un barco que tardó 2 meses en llegar. ¿Estudió mucho?, preguntó Laura. Muchísimo, porque a Manuel le encantaba aprender. Leía libros de todo tipo. Aprendió a hablar y a leer en francés, en inglés y en italiano. En el aula se escuchó un murmullo de admiración. La maestra continuó contando. Manuel leyó a los grandes pensadores de esos tiempos y empezó a creer que había muchas cosas que cambiar en nuestra tierra. No podían seguir gobernando los españoles que solo pensaban en sus propios negocios y jamás en los derechos de tanta gente que había nacido en América. ¿O en la Argentina?, preguntó Fernando confundido. No era la Argentina todavía. En ese momento se llamaba Virreinato del Río de la Plata y explicó algo del virrey que no entendí. Después nos siguió contando. Manuel pensaba que a la gente había que educarla. Siempre hablaba de la necesidad de que la escuela fuera pública, gratuita, obligatoria. Incluso fundó una escuela de dibujo, otra de matemática, una de náutica. ¿De dibujo?, preguntó Laura. Es que decía que el dibujo era importante para cualquier oficio.
El carpintero, el zapatero, el sastre o el herrero harían mejor su trabajo si pudieran aprender en una escuela de dibujo para hacer sus diseños. La maestra dijo que hiciéramos un dibujo de todo lo que habíamos hablado y esa tarde fue un alivio porque no copiamos nada en el pizarrón. Así es más linda la escuela. Capítulo 8. ¿Próceres o superhéroes? ¡Qué hermoso dibujo hiciste!, me dijo mamá mirando el cuaderno esa noche. Y sí, me había esforzado un montón. Pinté sin apretar el lápiz para que el color del caballo quedara suave. Quería contarle que Belgrano pensaba que dibujar era importante, pero tuve miedo de que Rocío se riera porque ese día estaba mala conmigo. Por la noche quiso que le prestara mi revista. Yo te la leo, le dije. Dale, me respondió, pero se tapó la cara para que no le viera la sonrisa. No existían las autopistas y por eso andaban a caballo, le dije muy concentrado simulando leer. Ah, dijo ella, es un superhéroe de la época colonial. No es un superhéroe, es un prócer, expliqué con cuidado para que no se me escapara la palabra postre, que todavía se me confundía en la memoria. Rocío siguió leyendo su libro y no dijo nada. Quizá no sabía que era un prócer. Yo miré una por una las palabras de la revista y aunque estaban en imprenta minúscula, que era una letra difícil para mí, pude leer 2 palabras: Manuel Belgrano. ¿Cómo me latía el corazón? Las letras, por primera vez, me habían dicho algo. Hasta la próxima, segundo C. Nos vemos pronto.